60 anos, mira que estou falando de 60 anos, ou 59, ou 60, ou 61. Daquela o que había aquí era canteiro, albañil, carpinteiro, mecánico ou mar. De albañil ainda ganabas algo, de canteiro menos, de mecánico menos. Onde máis pronto se ganaba cartos era o mar. E bueno, é como de alguna forma íbamos disciplinados, polo menos íbamos adiestrados de traballar en terra. Depois o mar, como é un traballo pois bastante duro, pois ao mellor reuníamos algunhas condicións para soportalo. Como digo yo siempre, yo soy un agricultor del mar, porque a los 7 años iba con 3 vacas al monte y después alternaba a ir a la playa a coger pescado y empecé a la mar en las primeras vacaciones de Semana Santa del año 57, con 12 años y medio. Vine a Ría de Vigo una semana, botábamos una semana entera sin ir allí, durmiendo, fondeados en barra. Fuimos los primeros moradores de barra, pero vestidos y durmiendo en la pana. Pues viene ya de mis padres, mi abuelo, toda mi familia, pues era gente de mar. Sí, me lo tenía muy claro, De hecho, fui en contra de mis padres, que el hecho de ser tan temprano, pues fue cosa mía, ¿no? Mis padres no me querían tan pronto en el barco, y yo pues le aparecí en el barco, con 14. Yo estaba, como era miembro de investigaciones pesqueras aquí, que es investigaciones marinas ahora, pues acompañaba a la administración pesquera como asesor, porque éramos muy poquitos los que sabíamos de pesca, los que teníamos idiomas, en fin. Había que echar, fue una época muy dura, ¿no? Nos tocó la época de la extensión de millas, muchísimas negociaciones, pero acompañaba muchísimo, ¿no? Claro, la gente de la cooperativa venía y bueno, dábamos conocimiento. Carlos Gago, que era el primer gerente que tuvo la cooperativa, pues enseguida entablamos buena relación, y cuando yo ya me iba a ir a Canadá, porque no me salían las plazas aquí de colaborador, pero me ofrecieron en Canadá ir a Halifax a trabajar, me hizo la contraoferta, dijo: no te pagamos aquí lo que sea y te quedas, que no te podemos dejar ir. Y me entré en la cooperativa de secretario general técnico con Reinaldo, ¿verdad? Él se encargaba de la parte del día a día de la cooperativa, yo me ocupaba de todo lo que eran las relaciones internacionales, y luego de ahí a la gerencia, y en fin, la vida siguió. Yo creo que el más importante dentro de acontecimientos del sector, cuando entró España en la Comunidad Económica Europea, empezaron a exigir unos requerimientos de asesoramiento científico que también nosotros tuvimos que desarrollar. Se entiende que empezar a tener estadísticas fiables, a tener parámetros biológicos como talla de los peces, conocimientos de crecimiento. Empezó, la verdad, un reto muy importante, y además un poco superar los Pirineos por parte de España y Portugal. Establecimos muchísima relación con Portugal para trabajar conjuntamente, y ya después con todo el resto de la Comunidad Económica Europea. Luego asumió los gastos que suponía recolectar toda la información imprescindible para el asesoramiento, parte de la Comisión Europea, y que es lo que actualmente ya está monitorizado y rutinarizado, que se llamaba la Data Collection Regulation, y eso hizo mucho. Y entonces también nosotros de alguna manera tuvimos que incorporarnos mucho más activamente al ICES, al Consejo Internacional de la Exploración del Mar, porque el ICES asumió el asesoramiento científico a la Comisión Europea, y a través de la información que aportábamos al ICES para los grupos de trabajo, tanto en campañas como en todo, y se estandarizaba también la metodología para que todos fuéramos igual, y eso fue en parte muchos años de mi trabajo. En la época en que hubo la reconversión naval,
hubo gente de Vulcano que quedó fuera del astillero. Y entonces, de todos los que los dejaban fuera del astillero, preguntaban, ¿y a mí por qué no me han escogido, me han dejado fuera? Y entonces todos decían, pregúnteselo a don Faustino Carceller. Y entonces a mí me echaron las culpas de todos los que salieron, parece que tenía la culpa yo. Y yo no, por mí no salió nadie de Vulcano. Pero era más fácil echar la culpa al director que hacerse responsables de que cada uno fue de sindicatos, de la patronal, de tal. Y entonces me echaron las culpas a mí eso no me gustó, y cuando terminó la reconversión yo dije que me iría, y a los 6 o 7 meses de haber terminado la reconversión yo me marché. Partimos de una base de que tenemos muy pocos recursos o mucha costa, muchos kilómetros de costa, pero una plataforma muy corta, con pocos recursos, o unos recursos ya tal, y nuestros barcos siempre han estado en caladeros que son ajenos o que no son de nuestros países. Primero pescando fuera de las 60 millas, y cuando nos echan las 200 millas pues hay que ir buscando nuevas actividades, nuevas especies, abriendo mercados para nuevas especies que encuentras en esos sitios, y bueno, tienes los barcos o tienes las empresas están ahí y siempre han luchado y peleado por subsistir. Nosotros participamos un poco en la reforma de aquellos barcos japoneses que iban al Tufís. Al cabo de 3 o 4 años eran todos piratas y estaban todos perseguidos por Greenpeace, pero no dejaba de haber ido a buscar una especie que hasta en aquellos momentos no era prácticamente conocida, o era muy poco conocida y de un gran valor, ¿no? Unos días antes, a finales de febrero, creo recordar más o menos, pues decían que el cupo para la Comunidad Económica Europea, según Canadá, había acabado, se había terminado. Nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades españolas y las autoridades españolas decían que no, que seguíamos manteniendo cupo. Algunos barcos se vinieron para tierra, nosotros seguimos pescando, normal, hasta que ese día, el 9 de marzo, pues salieron algunas patrulleras y bueno, empezaron a amenazarnos que nosotros estábamos diciendo que estábamos fuera de las aguas, estábamos pescando normalmente, legalmente. Hubo persecución, hubo mucho llamada incluso a la cooperativa, llamada al armador, contactos con las autoridades. Por un lado nos decían los canadienses que estábamos apresados porque estábamos haciendo tal, y por otro lado pues nos decían las autoridades españolas podíamos seguir pescando. Y bueno, hasta que por la noche se estuvo acercando, persiguiendo unas lanchas, la Comanda Mali, también un remolcador, echando agua, amenazando, en una palabra. Hasta que nos dijeron que teníamos que parar, si no nos iban a disparar, y al no hacerle caso dispararon, bueno, por delante del barco, ¿no? Ahí paramos, entraron y nos obligaron a ir al puerto de San John. Sí, porque despois de que se conseguiu o primeiro convenio colectivo, despois empezaron a vir os problemas con Marruecos. Se empezou xa o caladeiro a non querer plantearse renovar a flota. Entonces aí xa partimos a mulleres e homes, todos a luchar por manter a flote o caladeiro. Se eran reivindicacións xa en conxunto. Despois tampouco non é que estuveramos solamente vinculadas ao Banco Canario. Despois, cando había conflitos en barcos, como cando foi o Alcocero, que fora apresado, cando foron outros problemas do primeiro convenio tamén de Baixura en Marín, nós, como asociación, estábamos sempre vinculados co conflito que existira. Donde estaban eles, estábamos nós sempre a luchar con eles. Non nos paramos solamente no Banco Canario, parámonos en todos os conflitos que apareceran no momento, cando había naufragios,
cando había que denunciar as malas condicións de como estaban a bordo, todo eso se centrou a nosa asociación. Donde había un conflito, ali estaba Rosa dos Ventos. Bueno, Rosa dos Ventos tenía bastante proyección, tanto nacional como internacional, entonces había muchas reclamaciones que había que hacerlas. Bueno, se iba a Santiago, a distintas consellerías, pero normalmente lo que más interesaba era nacional para que las cosas cambiaran en el sector pesquero, y a Madrid había muchísimas reuniones, porque a lo mejor una reivindicación dependía de 3 ministerios. Aquí en tierra una persona tiene un problema y es el Ministerio de Trabajo, pero es que en la mar hay, si tiene que ver con el barco y lo que es el entorno del barco, era Fomento. Si era algún tema laboral, Trabajo. Y luego Pesca, porque era el sector pesquero. Entonces eran distintas reuniones allí, y luego ya empezamos a hacer muchísimas reivindicaciones ya a nivel de Bruselas, para que desde la Comisión de Pesca se pudieran cambiar. Entonces, bueno, pues también se iba a Bruselas. Rosa dos Ventos tuvo también una intervención en el Parlamento, en Estrasburgo, hablando de lo que eran las condiciones de la familia marinera. O sea que Rosa dos Ventos viajaba muchísimo. Realmente foi a primeira expedición, porque España non tiña dereito de voto no Tratado Antártico, nin tiña ningún poder para poder montar ali unha base científica, ¿no? Entonces, para poder ter a esa posibilidad, tiñes que haber feito un traballo de investigación. Entonces, o traballo de investigación se fixo en estes dos barcos de pesca, porque realmente o Instituto Español de Oceanografía non tiña un barco habilitado, non tiña ningún barco científico para poder acceder a eses caladeros, ¿no? Para que ela estaba cornidas á vedra e pouco máis, vamos. Entonces necesitaban barcos poderosos para estar no medio do hielo, para poder facer arrastres en zonas complicadas e todo iso. Entonces, nesa campaña, nos salimos de Vigo, cos aparatos que montaron todo a bordo, se montaron en Vigo, no puerto de Vigo, veu daquela o ministro Romero a despedirnos, a salida do barco e tal e cual, e despois chegamos a Ushuaia, ao puerto de Ushuaia, no sur da Argentina, donde embarcaron os geólogos, geólogos e todos, viñeron en avión. A bordo do barco só veu un técnico e máis un periodista, que era Valentín Carrera, que foi o que realmente deu o reportaje de toda esa expedición. As comunicacións con familia eran por la radio, o sea, por Suelo del Rey, chamabas pola mañán, turno para non sei que hora, entonces, incluso cando de recién casado non tiñamos teléfono ni nada na casa, e tiña que ir a muller a falar ao bar, era así, un día e de todo. Os barcos xa teñen, bueno, todos, un montón de anos xa temos por satélite, pero ahora xa teñen wifi, xa teñen... Había un montón de tempo que non pisaba un barco, foi a semana pasada a mirar un barco destes novos da empresa, que foi unha pasada iso. Por teléfono, de principio era Pozuelo del Rei, a emisora chamábase Pozuelo del Rei de principio, entón tiñas que dicir cambio, non sabes para que che falara a muller ou quen fora. Ahora, cando eu anduve últimamente, xa era Madrid Radio. Madrid Radio xa, como estuveramos falando tía máis eu, por teléfono, entendes? As cousas, en todos os conceptos evolucionaron. Ahora os barcos están controlados, desde terra. A ver, cambiaron para mellor. Cada vez que eu, cando era máis chaval, pois había unhas cousas, depois foronse mellorando todos os acomodamentos, as infraestructuras, os barcos, todo para mellor. Mellorouse moitísimo de cando eu era chaval, despois hasta que deixei, sí, melloraron moitísimas cousas. O mellor de ir ao mar é que económicamente pois merecía a pena, polo menos daquela. Aquela ganábase moito diñeiro e o traballo non te mataba, a vida era levadeira e ao mesmo tempo pois mellorabas moito profesionalmente, porque cada día aprendías, ganabas unha peseta e a vida levábase, era bonita. Peor era estar fora da casa.
fora da casa da familia, cando veñan as festas, cumpleanos e todas estas cousas, pois nada, había que facer borrón contra facer pasar un pouco do tema, tomalo como un día calquera, pero bueno, sí que se notaba, sobre todo cando eran as festas de Navidad así, máis entrañables, entón é cando máis se notaba, pero do resto era o único que lle veo de negativo.